Podemos tomar asiento. El día de hoy estamos celebrando la fiesta de San Gregorio Magno. Entonces, San Gregorio Magno, San Gregorio el Grande, nació en Roma en el año del 540. Y es interesante porque, pues, a muy joven edad era hijo de un noble romano, y entonces tenía muchas posesiones. Era un joven rico que a temprana edad, ¿no?, decide irse a un monasterio, y entonces él toma la regla de San Benedicto, ¿no? Y a temprana edad funda alrededor de 8 monasterios, ¿no? 35 años tenía como abad. Entonces era un joven, relativamente, los niños dirán 35 años, es muy grande, pero en pocos años pues se convirtió en abad, ¿no?, de un monasterio, ¿no?, y después de haber hecho muchas fundaciones. Entonces es bonito, pues, esta anécdota, ¿no?, de que repartió todos sus bienes, ¿no?, y solamente se quedó con un pequeño como platillo con el que su madre le llevaba comida. Entonces le llevaba verduras, ¿no?, porque los monjes en esos tiempos pues eran muy estrictos en su dieta de no carne, ¿no? Entonces generalmente eran vegetales, ¿no?, como San Juan Bautista, ¿no?, que comía en el desierto. Y entonces la madre le llevaba en un platillo de plata, ¿no?, después de haber dado todo a los pobres, ya nada más quedaba como este platillo de plata donde su madre le llevaba sus verduras cuando él estaba empezando esta vida de ascetismo. Y entonces pues hasta eso regaló, ¿no?, hasta ese poco de plata que quedaba, todo lo regaló a los pobres, todo lo repartió entre los pobres. Y bueno, Gregorio también es conocido pues porque después de haber sido abad de monasterios llegó a ser un papa. Y entonces muchos de los ornamentos litúrgicos, ¿no?, en las misas pontificales, cuando el obispo celebra, ¿no?, como la mitra, el báculo, entonces son elementos que San Gregorio trajo del monasticismo a el papado, ¿no? También es interesante de Gregorio el Grande, pues sus contribuciones entonces a la liturgia, ¿no? Por eso llamamos el canto gregoriano. Entonces, muchas contribuciones a la liturgia, ¿no?, no solamente en los ornamentos, en la música y en otras cosas. Gregorio, entonces, un día iba caminando y vio a unos jóvenes esclavos, ¿no?, que eran anglosajones, eran de Inglaterra. Y vio y dijo, estos ángeles, ¿de dónde vienen? Y ya les dijeron, de Inglaterra. ¿Y son cristianos? No, no son cristianos. Entonces le conmovió tanto el corazón que estas criaturas no tuvieran la fe, que después, cuando llegó a ser papa, pues envió misioneros entonces a Inglaterra, a Francia, a Alemania, ¿no? Entonces, que en esos momentos eran regiones bárbaras, sin cultura, ¿no? Y entonces Gregorio mandó a sus misioneros, ¿no?, a que pues les enseñaran letras, ¿no? Y de ahí viene entonces que estos países que antes eran bárbaros, ¿no?, se convirtieran ahora en grandes países, ¿no?, en grandes potencias, incluso hoy en día, pero pues en aquel tiempo no lo eran. Entonces se le debe a San Gregorio esta evangelización de los ingleses y de otras naciones del norte. Entonces Gregorio finalmente tiene también particularmente su defensa, ¿no?, de la primacía de Pedro, ¿no? El obispo de Constantinopla, que es una sede que pues fue fundada con los siglos, es una sede, es un patriarcado, una iglesia, ¿no?, que fue fundada después de los apóstoles, tiempo después de los apóstoles, ¿no?, pero no tiene como otras sedes la tradición apostólica. Pero como creció tanto por la influencia de los emperadores romanos, pues
llegó a tener un poderío grande. Entonces el patriarca de Constantinopla en tiempos del Papa Gregorio decidió reclamar para sí mismo pues, la primacía sobre las otras iglesias. Y entonces Gregorio, que sabía que pues, la sede de Roma, antigua, fundada por el apóstol Pedro, pues tenía la primacía, envió una carta al emperador, ¿no? Y en la que pues declara, ¿no?, la importancia de la primacía de la sede de Roma, y instituye el título de siervo de los siervos del Señor, ¿no? Y entonces en este título que toma el pontífice, pues expresa también la primacía del pontificado de Roma. Entonces, donde está Pedro, ahí está la iglesia. Entonces, pedimos a San Gregorio por nuestra amada Madre Iglesia, como institución divina, pero también formada de humanos débiles y pequeños, para que encienda en nosotros el celo de la fe, ¿no? Para que podamos traer la fe a este mundo que parece perderla, ¿no?, que parece caer en oscuridad nuevamente. San Gregorio Magno, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.